grabar y Súper. Ahí está. Se está también vamos a grabando. ir a ver, no importa que... Bueno, No yo estoy importa, admitiendo a los que están ingresando. Buenas tardes a todos. Aprovecho para saludarlos. Buenas noches. Los que no puedan ponerse con la cámara. Ahí está Patri, Dana, un montón de gente conocida, Vero. Qué lindo. Me encanta cuando vienen los alumnos, los colegas, la gente del equipo de la comisión. Bueno, Mir, vamos a contar que vos sos la presidenta del nuevo ciclo. ahí está. La reunión se está transmitiendo también por Facebook. Tengan todos muy bienvenida. Es para mí un orgullo, la verdad, acompañar a Claudia, ¿no? Claudia y yo nos conocimos en el ICP y hemos ido compartiendo espacios. Fuimos parte de la comisión directiva que lideró José Estrada durante el periodo 2020-2022 con toda la transformación digital. Y hoy estamos juntas también en nuestro espacio que lidero yo por los próximos 2 años y donde Claudia se ha quedado a contribuir haciéndolo con muchísimo valor. Claudia, me Muchas enorgullece que hayas gracias. tomado este desafío, que te hayas ofrecido, que hayas creado un espacio de valor, te lo quiero agradecer. Bueno, bueno. Yo lo valoro mucho Gracias. y quiero estar acá, no porque esté yo, porque esté la presidencia de ICF, que me parece que le da jerarquía al espacio y es lo que le quiero sumar, ¿no? Jerarquía a lo profesional que vos le ponés a todo lo que haces, porque eso me consta, lo dicen tus alumnos, te he visto trabajar, tomamos exámenes juntas, así Es que cierto. estoy encantada que en el cúmulo de actividades que desempeñás y que haces, también te hayas hecho un rato para compartirte y compartir algo aquí en la Semana Internacional del Coaching. Los invito a todos a revisar la oferta que tiene no solo el capítulo, sino 156 países, 28 idiomas, más de 1000 webinars para que puedan concurrir, mirar, hay traducción a distintos idiomas, pueden elegir los idiomas, entonces no se pierdan la fiesta de esta semana. Dura toda la semana por las diferencias horarias, es prácticamente 24 horas por 7, hay además coaching gratuito en algunos capítulos, aprovechen y tomen todo lo que se pone a disponibilidad porque es una semana sumamente rica. Si no entienden, van a estar hablando de coaching, así que lo van a entender desde la cara, desde la gestualidad, pero anímense a escuchar y a mirar cómo hacen coaching en otros lugares del mundo. También eso es una posibilidad que se da hoy. Así que es hoy el primer día, terminamos el domingo y tenemos mucho para mostrarles durante toda esta semana. Gracias por estar acá, no le quiero robar más minutos a Claudia, ICF, la verdad, se pone de pie y se siente orgullosa de presentar a Claudia Kleiderman. Ay, no será mucho, señora No, no es presidenta, no mucho, será tomalo mucho. todo ¡Qué que es tu momento! resultado. A ver si todavía me lo creo, ¿viste? No, esto sería una Créetelo porque locura, es tu resultado. Gracias, gracias, gracias por todo, gracias por la bienvenida. Hay mucho entusiasmo y eso es lo que nos pone así como fervorosamente amorosos, porque por supuesto que lo peor que podría hacer una persona es creerse todo esto, de la importancia y demás. La idea es sumar. Lo primero que voy a hacer, Patri Rianone, que ya te estoy viendo ahí, que estás, y además de saludarte, decirte que te voy a poner como coanfitriona, ¿sabes también por qué? Porque seguro que está Mirna con un montón de cosas de los chats. Te voy a poner como coanfitriona para que puedas recibir a la gente. A ver, okay. si te puedo poner. ¿Soy yo anfitriona ahora, Mirna, o vos? Porque no estoy pudiendo. Yo soy anfitriona y vos coanfitriona, así que Entonces vos ocupate, la tenés que nombrar a Patri como yo me ocupo de coanfitriona. Patri para que te Ay, asista porfi. Sí. y avanza tranquila que estamos para sostenerte. Bueno, gracias, sí, porque ya hice entrar como a 15 personas que estaban en sala de espera. Bueno, ahí están entrando todos. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, gracias a todos por estar acá. Veo a muchos alumnos que quiero muchísimo
y que me bancan los miércoles. El miércoles pasado me bancaron unos lagrimones impresionantes, porque la profe se quebró, la profe es sensible también, y estábamos hablando de un tema bastante fuerte. De hecho, Vero, que está acá presente, fue una de las que hizo la presentación. Y bueno, realmente, no sé, esas cosas, estábamos hablando de la banalidad del mal y el mal radical. Son temas muy, muy, muy fuertes, Segunda Guerra Mundial, en fin, estas cuestiones de la locura de los seres humanos, que por supuesto que hoy vamos a hablar de eso, para variar, ¿no? De nosotros, digamos. Eh, y bueno, me quebré, me agarró como me agarró una tristeza, una cosa fuerte en ese momento. Estábamos todos medio duritos, ¿no? Las oradoras también. Y bueno, de lo que se trata hoy es seguir dando vueltas acerca de qué es el coaching, de cómo somos nosotros como coaches que estamos ahí facilitando procesos y escuchando las historias de seres que tienen sus relatos, sus narrativas, sus inventos, sus cuentos, su forma de contar las cosas, y cómo a partir de determinados procesos de pronto empiezan a cambiar la forma en que cuentan su historia, y pareciera que los hechos se modifican, pero fundamentalmente lo que se modifica es la emocionalidad y la actitud y el posicionamiento del orador, de quien, digamos, cuenta acerca de sí, ¿no? Y eso al principio no nos damos cuenta, tal vez, la importancia que esto tiene, eh, pero concretamente lo que genera es un mundo de posibilidades y un futuro emergente de, de aventura, de luz y de sorpresa, la sorpresa tomándola como una de las emociones básicas, como si fuera la séptima, que a veces se incluye y a veces no, esto de la sorpresa como emoción predisponente para otra, ¿no? Eh, y bueno, y de eso vamos a hablar un poco hoy, y por supuesto que no vengo con ninguna tesis ni ninguna conclusión, sino que vengo a traerles un choclo de cosas para que después ustedes vean qué hacemos con todo esto y a ver si podemos construir conocimiento entre todos, que me parece que es lo más provocativo. Y aparte, bueno, Dana, bueno, tanta gente acá linda que me conoce y sabe que soy así, que me divierte provocar y generar juntos, ¿no? Porque de eso se trata, a ver qué pasa con esto. Les voy a compartir lo que preparé para hoy. A ver si está por acá. Creo que sí. Sí. Vamos a ver. Bueno. ¿Se escucha? Se escucha. ¿Se ve? Sí, sí. No, esperen. Ahí está. Bueno, muy bien. Este es el título de International Coaching Week de ICF de este año. Estamos muy felices inclusive nos provoca y nos genera muchísima alegría en un momento tan complejo del mundo y del sistema en general, pensar en reimaginar con estos trazos que me parecen un poco como si fuera Van Gogh, eh, crear un futuro posible, imaginar un futuro mejor. Y me parece que esto tal vez no es inocente, probablemente no lo sea. A mí me generó esto, ¿no? Creatividad, juego, eh, inventar, salir. Y es lo que, bueno, les voy a proponer un poquito hoy. Desde el título, que algunos me dijeron: Claudia, tu título no se entiende un pomo, no se entiende nada, realmente, ¿qué es lo que vas a querer? ¿Qué es lo que vas a contar? ¿Qué vas a decir? Digo, bueno, es que esa es la idea, ¿no? Provocar a ver, ¿cómo hacemos para linkear esto de la revolución cognitiva de la que habla Yuval Harari en el libro Sapiens, de Animales a Dioses,
como uno de los primeros libros de estos 3 libros que él plantea, que escribió en el 2011, entre el 2011, el 2014, el 2015, y se convirtió en un boom. ¿Cómo lo vinculamos con esto de la teoría U de Otto Scharmer, que es algo impresionante, espectacular? La verdad que lo descubrí hace unos años y me doy cuenta que cada vez, que antes creí que lo entendía, y como siempre cuando releemos un texto y volvemos y volvemos y volvemos, es como el famoso río de Heráclito, ¿no? El río cambia, pero fundamentalmente nosotros también. Entonces, tirarnos 2 veces al mismo río es imposible por 2 motivos: no somos nosotros iguales y el río ya cambió. Con lo cual, esto de volver a la literatura, volver a los textos, siendo distintos nosotros, lo recomiendo muchísimo porque genera, además de que el efecto sorpresa, el primer encuentro con un texto no permite, como los que leyeron Byung-Chul Han conmigo, no permite la verdadera captación del sentido, ¿no?, del texto. Es decir, en la sorpresa estamos todavía estamos como anonadados, ¿no?, tratando de ver de qué va la cosa, ¿no?, sorprendidos, emocionados. Es necesario volver y es necesario repetir en diferencia siempre, y esa es la idea y eso es lo interesante, ¿no? Que el espiral dialéctico siempre es ascendente, y entonces la idea no es repetir idénticos, sino al ser nosotros otros y el tiempo otro tiempo, volver a un mismo texto en verdad no es volver, ¿no? Porque volver es imposible. Y en ese nuevo encuentro con el texto descubrimos cosas nuevas. Esto es un poco lo que le quiero traer. Y fundamentalmente, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos a un otro? ¿Con qué predisposición? ¿Con qué sistema de creencias? ¿Con qué juicios? ¿Qué hacemos para poder habilitar un espacio de creatividad o de confianza, si es que hay que hacer algo? ¿Qué hacemos con todo lo que estudiamos y sabemos, ¿no? Recuerdo los primeros pasos de cuando estábamos terminando, digamos, la carrera de coaching, y bueno, a mí encima que venía del psicoanálisis y de la psicología organizacional y demás, me costaba muchísimo esto de la no interpretación. Las sugerencias tenían que ser muy sutiles y no estaba preparada todavía para hacerlas, inclusive. Entonces esta cosa de te digo, yo veo, era un desastre. Entonces está esta cuestión de ir mostrando para los que estén estudiando, y de pronto les esté faltando dar la materia de conversaciones, cómo muestro lo que sé, dónde voy metiendo todo lo que aprendí, ¿no? O lo que tengo que decir acá, o cuál es la pregunta que debiera ir acá, con qué actitud, con qué postura, con qué corporalidad, hay algo que tengo que ver en este momento y no lo estoy viendo, bueno. Y de pronto descubrir, en mi caso personal, ¿no?, que alguna vez se los dije, que para mí la aventura de coachear a un otro es literalmente una metáfora de meterse desnudos en el mar, ¿no? Es como que en ese momento realmente lo más importante que debiera suceder, y que yo siento que nos pasa cuando realmente nos tiramos a la aventura y saltamos, es que nos sacamos todo, ¿no? No nos disfrazamos de coaches que sabemos, es decir, estamos en una absoluta desnudez. Y desde ahí es que escuchamos. Al menos esa es mi sugerencia, ¿no? Después lo podemos charlar y discutir. La idea es esa, ¿no? Digamos, dejar un ratito para poder charlar y discutir acerca de discutir en términos de diálogo y de conversación, ¿no? ¿Por qué traje a Harari? Bueno, primero porque me fascina, me parece un tipo recontra súper disruptivo, que viene a hablar de... ¿Qué pasó? Bueno, alguien se va a silenciar en un minuto. En relación a que
dice, ¿cómo puede ser, ¿no? Algunos lo habrán leído, cómo puede ser que sucedió que un animal más de la cadena de especies que había, tan insignificante, tan poca cosa, tan débil como el hombre, digamos, como el Homo sapiens, digamos, frente a la cantidad de los animales gigantescos, pesados, gordos, con una fuerza infernal, con unos colmillos tremendos y demás, fueron los que se convirtieron en los reyes, digamos, del escenario, en los que dirigieron y, digamos, sobrevivieron a todo, y finalmente tomaron como la delantera y se convirtieron en dioses del reino, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cuestiones que él plantea, y una de las cosas más importantes que va a establecer como clave en esta diferenciación con, por ejemplo, los chimpancés, es que el Homo sapiens, es decir, los seres humanos, tenemos la capacidad de imaginar. Entonces, cuando vi el título de esta semana de coaching internacional que se iba a dar este año, dije, wow, esto es llamar directamente a que nos metamos con Yuval Harari en Sapiens, ¿no? Porque si hay algo que nos distingue a los seres humanos, es nuestra imaginación. Y no solamente nuestra capacidad de imaginar, sino que también tenemos la capacidad de compartir, persuadir, contagiarnos y creernos los cuentos entre todos. Es decir, de imaginar colectivamente y construir relatos, leyendas, mitologías, religiones, Dios, cielo, derechos humanos, etcétera, etcétera, y armar ese constructo a partir de lo cual empezamos a girar en derredor y se empieza a complejizar nuestra vida, ¿no? Y probablemente eso genera, en consecuencia, mucho poder, ¿no? Pero bueno, eso va a venir en un ratito. Bueno, ¿quién es Yuval? Yuval nació en Israel, vivió en Haifa, es joven, es súper joven, nace en 1976 y se dedicó a estudiar historia, bueno, después primero en Israel, en Jerusalén, y luego hizo un doctorado muy, muy joven en Oxford, en Inglaterra. Y él lo que va a decir es que hay tres realidades, y ahí va a plantear un poco también la diferencia de esto en lo que venimos trabajando, y que hay una realidad que es objetiva, que es un poco para los que estamos con Kane, que ya terminamos, en realidad ya terminamos con Citizen Kane. Los que no entienden nada les preguntan a los vecinos para ver de qué estamos hablando, ¿no? Después voy a hacer unas notas al pie de página. Si no, pueden preguntar en el chat. Así quedan ya escritas todas las preguntas. Hay una realidad objetiva que se impone, ¿no? Que se nos impone a los seres humanos y que no podemos ir contra ellas, ¿no? Y que es como, más allá de lo que nosotros digamos, se nos impone porque no depende de nosotros. Por ejemplo, en este caso sería la ley de la gravedad. Podemos decir que no existe, pero existe. Y si tiramos las cosas se caen al piso. Por lo menos si estamos en la Tierra, ¿no? Entonces podemos decir que no existe, pero la realidad se impone porque es real, justamente, porque va más allá de nosotros. No necesitan de nuestra adhesión a la teoría. Después está la realidad subjetiva, que es, por ejemplo, lo que sí nosotros gobernamos y decidimos hasta cuándo existe. Supongamos un amigo imaginario. Va a vivir en mi fantasía y en mi cabeza y va a ser real, voy a hablar con él hasta que no lo necesite más, y el día que no lo necesite más, deja de existir y ya no es real, digamos, ya no vive dentro de mi cabeza. Esa es la realidad subjetiva, en donde no necesito compartir con nadie
porque es un tema mío, digamos, es un cuento que me cuento yo. Después está la realidad colectiva, que es lo que, aunque nosotros, algunos de nosotros, no acordemos, el resto de las personas y muchísima gente va a considerar que aunque no es objetiva, digamos, no es que se impone, pero creen en esta metáfora. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, los límites entre los países, las nacionalidades, los derechos humanos. No es una realidad objetiva porque si nosotros abrimos un cadáver, dice él, porque yo jamás abriría uno, no nos encontraríamos, digamos, nos encontramos con células, nos encontramos con, bueno, con el ADN, con el ARN, con miembros, con órganos, en fin, con una serie de cosas, pero no nos encontramos con los derechos humanos, no nos encontramos con la ley, con la justicia, digamos, con esta cosa de los criterios. Bueno, hay un montón de conceptos que son totalmente abstractos, que no habitan en ningún lugar, ¿no?, del cuerpo, no es real. Y allí es donde él plantea que la diferencia entre, por ejemplo, un Homo sapiens y un chimpancé es que podemos convencernos a nosotros mismos que si nos portamos de determinada manera o hacemos determinadas acciones o de pronto alguien se entrega a una misión y muere, digamos, en esta hazaña, pues irá al paraíso, ¿no? Y eso no es una realidad objetiva, es una construcción, es un relato que es necesario que el otro lo crea para que su propósito de vida sea ese, ¿no? Y ahí es donde se empieza a complejizar la mente humana, ¿no? Digamos, la psiquis del ser humano. Y esto genera un montón de consecuencias, ¿sí? Por eso él va a decir que es por ese motivo a partir del cual el hombre se impone al resto de las especies. Bueno, yo acá traje un videíto, pero no sé si vamos a tener mucho tiempo, porque creo que, bueno, después yo en todo caso se los paso. Y lo que va a decir, entre otras cosas, bueno, si quieren lo vemos, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Puedo 2 minutos compartirlo? Sí, Claudia, sí. ¿Sí? Ok. Conocimiento Son fácil, 19:25, al Claudia, alcance de tenés todos. media hora. El libro de hoy se llama Dale. De animales a dioses, por Yuval Noah Harari. Parte 1. La revolución cognitiva. Hace entre 30.000 y 70.000 años, los Homo sapiens que poblaban la Tierra tenían las mismas capacidades mentales que los humanos de hoy en día. ¿Qué es lo que hizo que se diferenciaran de los neandertales u Homo erectus? La aparición de nuevas maneras de pensar y comunicarse. Pero, ¿qué lo causó? No estamos seguros, pero la teoría más reconocida argumenta que mutaciones genéticas accidentales cambiaron las conexiones internas del cerebro de los sapiens. ¿Qué es lo que tenía de tan especial el nuevo lenguaje de los sapiens? Hay que decir que no era el primer lenguaje. Los insectos se han comunicado de maneras complejas durante años, y muchas otras especies incluso se comunicaban oralmente. Lo que distinguía nuestro lenguaje es su asombrosa flexibilidad, permitiéndonos comunicarnos con gran detalle. Nuestro lenguaje evolucionó como un medio para compartir información sobre el mundo, siendo la información más importante acerca de otros humanos. Nuestro lenguaje evolucionó como una variante del chismorreo. Homo sapiens es ante todo un animal social. La cooperación social es la clave para la supervivencia y la reproducción. No basta con saber los peligros de la naturaleza. Para los sapiens es mucho más importante saber quién de su grupo odia a quién duerme con quién es honesto y quién es tramposo. Todos los simios muestran un fuerte interés por esta información social, pero tienen dificultades en chismorrear de manera efectiva, una capacidad esencial para la cooperación en gran número. Las nuevas capacidades lingüísticas que los sapiens adquirieron les permitían chismorrear durante horas, sacando información fiable de los lazos sociales. ¿Y en quién se podía confiar?
Esto hizo que los grupos de sapiens pequeños pudieran expandirse a grupos mayores. Pero la característica realmente única de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los demás hombres o la naturaleza. Más bien es la capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen. Los sapiens somos la única especie que puede hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca hemos visto, tocado o oído. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez en la revolución cognitiva. Muchos animales y especies podían decir previamente, cuidado, un león. Pero gracias a la revolución cognitiva, el Homo sapiens adquirió la capacidad de decir, el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Esta capacidad de hablar sobre ficciones es la característica más singular del lenguaje del Homo sapiens. La gran pregunta es, ¿por qué esto es importante? Al fin y al cabo, la ficción puede ser peligrosamente engañosa o incluso perturbadora. A simple vista, podría parecer que la gente que va al bosque en busca de hadas y unicornios tendría menos posibilidades de supervivencia que la que va en busca de setas y ciervos. Y además, si uno se pasa el día rezando a espíritus guardianes inexistentes, ¿no estaría perdiendo un tiempo precioso? Un tiempo que invertiría mucho mejor buscando comida, luchando o reproduciéndose. Pero la ficción no solo nos ha permitido imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Podemos observar mitos como la historia bíblica, los mitos de la antigua Grecia o los mitos nacionalistas de los estados modernos. Dichos mitos permiten a los sapiens la capacidad de cooperar flexiblemente en gran número. Algunos insectos cooperan en gran número, pero de forma rígida, y otras especies también pueden cooperar, pero solo con un pequeño número de individuos, y además han de conocerlos íntimamente. Los sapiens pueden cooperar de maneras extremadamente flexibles con un número incontable de extraños. Esta es la razón por la que los sapiens dominan el mundo. Un gran número de extraños puede cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad o una tribu arcaica, está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente. Esto es lo que permite a dos abogados que no se conocen de nada combinar sus esfuerzos para defender a un completo extraño. Aquí todos creen en la existencia de leyes, justicia, derechos humanos y en el dinero que se desembolsa por sus honorarios. No obstante, ninguna de estas cosas existen fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. Yuval argumenta que no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, no hay derechos humanos, no hay leyes, ni justicia. No existen fuera de la imaginación común de los seres humanos. Pero a diferencia de las mentiras, una realidad imaginada es algo en lo que todos creen, y mientras eso persista, Bueno, vamos a seguir porque si no, bueno, después me van escribiendo las preguntas porque cuando cierro, nos ponemos a debatir como locos, ¿ok? Si hay alguien que tiene una pregunta, ¿cómo venimos hasta acá? Si alguien quiere preguntar algo ya, podemos hablar. ¿Alguien tiene ya algo para compartir, algo que se le haya ocurrido? Adelante, ¿eh? Si no, seguimos. Bueno, entonces, lo interesante acá, como también nosotros venimos trabajando en ética, es que los grandes descubrimientos o las grandes historias y esta capacidad, digamos, de compartir entre distintas tribus y teniéndonos confianza y aunando criterios y compartiendo ciertos mitos, lo podemos usar como todo, en la ciencia también, para el bien o para el mal. Después, más adelante, lo que va a pasar es que la ciencia se va a dar cuenta, y ahí es donde se produce la revolución de la ignorancia, que hay cosas que no sabe y que es necesario para el bienestar de la humanidad descubrir, es decir, cuestiones vinculadas a las enfermedades y demás que van a hacer que los científicos, a partir de la declaración del no sé, y acá viene probablemente una de las cosas más interesantes, a partir del no sé, porque en la cuestión dogmática ustedes saben
que hay certeza total, digamos, en todo lo que tenga que ver con las religiones y con los discursos dogmáticos y verticales, digamos, lo que sucede, lo que es divino, lo mitológico, etcétera, hay respuesta para todo. Y si no la hay, él la sabe o ella lo sabe, y no estoy hablando ni de Cristina no estoy hablando de ellos. Pero, digamos, en esto de la revolución de la ignorancia es sumamente interesante porque a partir de que puedo declarar el no saber, es que justamente voy a poder hacerme grandes preguntas o pequeñas y lanzarme a aprender. Es como cuando decimos que para poder tener un maestro es necesario investirlo de autoridad y confiar en que este maestro tiene algo para darme, para decirme, porque si no, no voy a poder aprender, es un enemigo del aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces la revolución de la ignorancia, a continuación de esta circunstancia que estamos avanzando, para no ir muy lejos, lo que va, digamos, lo interesante es que va a ir en busca de nuevos avances científicos, y bueno, y a partir de ahí es como que el humano, digamos, es imparable, ¿ok? Entonces, justamente a diferencia de lo que les pasa a las hormigas termitas, las abejas y demás, es que con esto de las historias compartidas y las creencias y demás, se pueden planificar acciones. Como tenemos la capacidad de ser flexibles y de conversar y de utilizar ese lenguaje para coordenar y coordinar acciones, vamos a poder planificar acciones, vamos a poder transmitir una cantidad de información muchísimo más grande que la que se pueden transmitir las hormigas o eventualmente las abejas o cualquier otro tipo de animal. Es decir, que se transmiten mensajes, tienen su propio lenguaje, pero son mensajes breves, ¿no? Son cosas muy vinculadas a su ADN, por eso también la rigidez. Digamos, no hay flexibilidad, no se puede reprogramar, ni tampoco se puede afrontar con tanta o abrazar el cambio. ¿Sí? Digamos que la flexibilidad que tenemos los seres humanos va a ser plausible esta cuestión de introyectar la necesidad de un cambio y evolucionar y demás. Por ejemplo, esto que hace la ciencia, que es declarar la ignorancia, el animal no lo hace. No lo puede hacer. Debería cambiar su ADN, ¿sí? Para poder generar esta flexibilidad en el proceso creativo, si se quiere. Cosa que no nos pasa a los seres humanos. Y esto va a ser fundamental. Bueno, después hay algunas historias que tienen más éxito que otras, entonces también se pregunta por qué hace que una historia sea más atractiva o sea más creíble y demás. Y después otra de las cosas que va a decir, que es muy interesante y creo que es algo para pensar, incluso por lo que nos está pasando en este momento en el planeta, y es que en general los seres humanos, a diferencia de los animales, no nos peleamos por comida. En el 99,9% de las veces nos peleamos por cómo interpretamos nuestras historias. Nuestros mitos, quién llegó antes al Estado de Israel, por ejemplo, en el caso del Medio Oriente, o si Ucrania en realidad en los orígenes dependía de... Como que no hay, digamos, se considera que la fuente de las guerras en general no tienen que ver con la comida, no tienen que ver con el hambre, no tienen que ver con la redistribución de la riqueza, tiene que ver con la historia que nos contamos y la falta de acuerdos en esas historias. Por eso a veces es tan difícil o casi imposible pensar en un acuerdo de partes en algunas zonas del mundo. Bueno, por supuesto que este tipo de circunstancia en el Homo sapiens va a generar la posibilidad de controlar a la civilización, de cooperar, genera muchísimo poder, porque la información y
y la invención y la innovación genera poder, nos va a permitir organizarnos más rápido, ser creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta acá, un resumen muy veloz de para qué lo traje a Harari, y después ustedes me van a decir qué nos aporta a nosotros como coaches esto, ¿no? Y después la teoría U, que es realmente algo excepcional, y por supuesto es compleja, y hoy no vamos a trabajarla toda, de la misma manera que tampoco estamos trabajando todo el libro de Sapiens, simplemente algunas ideas recortadas y elegidas discrecionalmente, por supuesto, no al azar. Bueno, Otto Scharmer es alemán, es interesante, ¿no? También porque traje un alemán y un israelí judío, por supuesto contemporáneos ellos y totalmente por fuera de toda la conflictiva, aunque Yuval a veces la trae bastante seguido, estas características del pueblo alemán en términos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Otto es un ser de luz, es un ser maravilloso, la verdad que su teoría es alucinante y tiene mucho que ver con el coaching y tiene mucho que ver con las competencias de ICF, cosa que es muy paradojal, ¿no? Porque viene de otro palo, porque viene del MIT, viene de Boston, de nada que ver, nada, súper científico. Él vive en Alemania y va a relatar que hubo un hecho concreto que le cambió la perspectiva en su vida. Y lo que les quiero plantear ahora es que se tomen unos minutos para tomar una hoja y escribir lo siguiente. A ver si lo tengo por aquí, porque lo tenía debajo del coso. Y es, ¿qué es lo que en este momento, qué circunstancia estoy viviendo en este momento que quisiera modificarla? Y no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde. ¿Sí? Escriban eso, tómense un minutito y piensen acerca de esta declaración que se van a hacer. Cuando lo tienen, seguimos. A conciencia, ¿sí? ¿Estamos? Yes, no. Alguien que me diga, bueno, no veo nada. ¿Estamos ahí? Hola, hola. Bueno, yo estoy, pero no sé los demás. Ah, Sí, bueno, estamos. muy bien. Ok. Estamos. ¿Estamos? Estamos. Ok. Entonces, la idea es que se queden con esto. Él va a contar, va a compartir una experiencia muy interesante, y es que cuando era muy chico, él vivía en una casa que tenía 200, 300 años de antigüedad con su familia, en un campo, en una campiña, bastante alejado de la escuela, y que en un momento determinado lo llamó la directora, y de una manera muy extraña le dijo, por favor vení, andate para tu casa. Él tenía 4 hermanos, y bueno, se fue solo porque era el mayor, entiendo que fue así, y cuando tenía que caminar unos cuantos kilómetros para llegar a su casa, y mientras iba llegando, vio cómo estaba encendiéndose fuego todo el campo, ¿no? Por una serie de cosas que después él cuenta, no voy a detenerme ahí. Y en ese momento vio cómo el abuelo le tomaba el rostro y las manos a su padre y le decía, tenés que soltar porque lo que pasó ya pasó, fue una destrucción total, una familia, digamos, de recursos escasos, ¿no? Y, digamos, que vivían pura y exclusivamente digamos, de
la agricultura. El padre, bueno, era una situación desesperante para él también, y él sintió que en ese momento lo que le estaba pasando era algo absolutamente trascendente. Sintió que estaba en lo que nosotros llamamos un quiebre, ¿no? Que a partir de ese momento, nada de lo que había utilizado, prácticamente nada, tal vez algún recurso, por supuesto, alguna caja de herramientas, pero muy poco, digamos, de lo que había sido el pasado para esa familia, la forma de vivir, la forma de conversar, los temas interesantes que compartían, y el propósito, el sentido del día a día, etcétera, etcétera, iba a volver a ser como era, ¿no? Como que a partir de ese momento se iban a mover hacia un futuro desconocido. Entonces esto fue lo que se ve que le generó, digamos, fue la semillita que después en algún momento iba a dar a luz toda su teoría U. Vamos a ir un poquito más. Hay varias cuestiones, se habla mucho de presencia plena y es súper interesante, no me voy a meter ahí porque es maravilloso. Voy a hablar un poquitito sobre el final, después de hablar de escucha. Lo que plantea en la teoría U es que hay 4 niveles de escucha, y acá venimos nosotros con nuestra escucha de los coaches, ¿no? Sus 3 ejes, digamos, transversales permanentemente en la teoría, apuntan a mente abierta, corazón abierto y voluntad como intención de ir hacia adelante abierta. Es decir, esos siempre van a ser los 3 ejes que van a estar en todos los conceptos que él vaya tomando. Cuando va a plantear 4 escuchas, en la primera y en la segunda, en verdad, lo que hay es 0 escucha, ¿no? Digamos, lo que hay es una situación en donde alguien viene a contarle algo a alguien, pero la mente está cerrada. Entonces, lo único que escuchamos es, digamos, escuchamos lo que la persona dice, pero en realidad, a poco de comenzar el cuento, digamos, lo que nos decimos a nosotros mismos es: esto yo ya lo sé, esto yo ya lo escuché, esto es así, 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 o esto me aburre, digamos, es básicamente habitar en el juicio, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que va a decir, digamos, Otto para moverse, digamos, en el mundo de la teoría U, es que hay que despojarse y desnudarse, y ahí un poco la homologación, digamos, de la metáfora que estaba planteando al principio, y es esto de sacate todo, ¿no? Es decir, al momento de escuchar a un otro, sacate todo lo que sabés, lo que no sabés, tus dudas, tus creencias, tus hábitos, tus problemas, todo, ¿no? Es decir, sacate todo. Y esto es posible, digamos, esto empieza a suceder, no es algo que uno puede convocar o esforzarse porque suceda. De repente empieza a suceder, ¿no? En donde uno empieza a soltar, después de las primeras semanas de practicar, los cuadernos, los apuntes, los tips, y directamente se coloca ahí, simplemente como espectador, ¿no? Como a escuchar, ¿no? Digamos, desde un lugar de curiosidad y explorador, desde la sorpresa, porque no sabemos absolutamente nada y no somos nada en ese momento. Estamos para y por la persona que viene, para nuestro coach y para nuestro cliente. Obviamente que hay distintos niveles de profundidad, pero pueden pasar cosas realmente muy increíbles y muy magníficas, ¿no? La segunda escucha es cuando empezamos a detenernos solamente en los hechos,
que está relatando el que habla, ¿sí? Piensen que por ahora no nos contactamos en ningún momento con el que habla. Es decir, primero, siempre nos concentramos tanto en la primera como en la segunda en lo que dice, ¿sí? No en quién lo dice, sino en lo que dice. Entonces, en el primero, simplemente, esto que me cuenta ya sé lo que es, qué aburrido, o ya lo sé, o ya sé, esto es así, 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 no me cuenta nada nuevo. Y en la segunda es simplemente tener una conversación interna a partir de los juicios que esta persona está planteando y ver si hay diferencia o hay algo diferente de lo que yo pienso, de modo tal de básicamente hacer como un chequeo, digamos, de mi mapa mental, ver si él piensa como yo, si somos del mismo partido o si no somos del mismo partido, ¿no? Es como esta cosa de que nos amuchamos con los que pensamos iguales, ¿no? Esta cosa de que lo fácil es, ¿pensamos igual o no pensamos igual? Estamos ahí, ¿no? En que queremos entender si somos del mismo palo o no. Y todavía no nos concentramos en la persona. Entonces lo que va a decir ahí es que la mente está totalmente cerrada. La tercera escucha va a ser una escucha a corazón abierto, es decir, va a ser una escucha en donde las emociones empiezan a fluir y hay una conexión con el que habla, ¿sí? Con el que relata. Es una escucha donde la empatía va a jugar un rol fundamental, donde nos vamos a poner en quién es esta persona que habla, desde dónde viene, por qué es tan importante para él o ella lo que me está relatando, desde dónde me lo dice, y sobre todo escuchar no solamente lo que está diciendo, sino a todo su ser diciendo o comentando esto y tratando de identificar qué es lo que me está contando, por qué es esto tan movilizante o qué es lo que qué es lo que quiere, ¿no? Tiene que ver con qué hay detrás de esto que me está contando, qué hay detrás de estas palabras, ¿no? ¿Cuál es la emoción? Una escucha un poco más profunda va a ser la escucha generativa, que es en donde la voluntad y la intención se abre. Y esto es porque empezamos a escuchar lo que no se dice. Se entendió cómo fuimos pasando de lo escrito, del relato, de la persona, de las emociones, y ahora directamente nos ponemos a escuchar lo no dicho, ¿no? Porque en esos intersticios, digamos, lo que va a decir él es que empieza a emerger en esos interludios, digamos, algo de lo distinto, algo que va a generar una novedad, algo que va a empezar a trabajar mirando para el futuro. Algo nuevo está emergiendo, algo que tal vez ni siquiera la persona todavía se está dando cuenta, pero empieza a sospechar porque no le alcanzan las palabras para decirlo ni las emociones. Hay algo más que está empezando a emerger ahí. Y ahí es donde él plantea que digamos, lo que se produce es este dejar, digamos, lo que pasó para empezar a posicionarse, inclusive posturalmente con el cuerpo, en lo que se viene, ¿no? Más o menos, ¿cómo venimos? ¿Bien? Bueno, Bien, este es el libro. Es muy interesante porque a partir de que Otto sacó este libro, se empezó a hablar mucho del diseño de futuro y de posicionarnos en el futuro en la conversación de coaching. Esto no estaba antes de él, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que acá va a traer
va a traer otro, es un poco lo que planteó, lo que contó con su anécdota del abuelo, ¿no? Para poder atender al futuro que se viene y poder leer estas señales de algo que está emergiendo pero todavía no tiene identidad, no tiene ser, es fundamental ir soltando es decir, ir soltando lo viejo para ir tomando lo nuevo. Hay algo que son los distractores, los 4 distractores más importantes al momento de poder trabajar con la plena presencia. Y justamente son el futuro, mejor dicho, el pasado, el futuro, el otro y yo. Y ahora les cuento rápidamente de qué se tratan estas 4 cosas. ¿Cómo venimos con el tiempo, Mir? ¿Estamos bien? Bueno. Son y 52, estás ahí con los tiempos, y 52. ¿A qué hora tengo que cortar para abrir el debate? Igual ya terminó. Decime a qué hora, sí. ¿A qué hora entra Elena? 2 minutitos. No, Elena, 8:30. Elena 8:30, así que si bueno, querés bueno. extenderte hasta 8:15 está muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué son los 4 distractores y los 4 obstáculos, si se quiere, como para ir perdiendo de vista la ruta y la intención hacia donde me dirijo? Si me aferro al pasado, me obsesiono con lo que sucedió, me obsesiono con por qué pasó lo que pasó, quién fue el responsable de aquello que pasó. Estoy perdiendo foco, estoy perdiendo sobre todo presencia, y esto de la presencia plena es tal cual como y la escucha también de la misma manera, son absolutamente convergentes con las competencias de ICF. Dice que, bueno, en ese caso lo que hay que es salirse, digamos, de esa postura del pasado, porque el pasado, si hay algo que tiene, es que ya pasó. Es decir, no lo tenemos más, y lo único que va a generar es demorarnos, y va a ser un enemigo, digamos, un distractor fundamentalmente de estar en plena presencia para el cambio y para la transformación. El otro distractor va a ser el futuro. Ustedes van a decir, ¿cómo? Porque si estamos yendo hacia ahí. Sí, pero si estamos demasiado en la planificación del futuro y estamos muy preocupados por lo que va a suceder mañana, pasado, la semana que viene, el año que viene, y vamos a ver todos los planes de contingencia, nos vamos a empezar a despegar del piso. Los pies se van a empezar a despegar del piso. Y en estos piecitos que se van despegando del piso, perdemos conexión fundamental y requisito indispensable para estar conectados en el aquí y ahora, en la plena presencia que necesito para estar plantados en el presente, ¿sí? Que es donde necesito estar para poder visualizar lo que se viene. No me puedo adelantar tanto porque si no pierdo conexión conmigo misma, yo no sé ni siquiera quién soy ni lo que quiero. Y después hay 2 más, y es el otro. El otro es un distractor porque el otro significa que, y acá todos se van a reír porque lo vemos en coaching todo el tiempo, yo no tengo nada que ver, el otro tiene la responsabilidad de lo que pasó, es el otro, digamos, es la posición de víctima, de no asumir riesgos, de no asumir la responsabilidad, es la justificación, es el miedo, es la ansiedad, que van a empezar ahí a operar para que de repente el otro cobre un protagonismo excesivo, ¿no? Es un distractor, nuevamente. El último es el yo. Y acá vamos a darle la bienvenida a Byung-Chul Han para todos los que lo lean, y es, ¿por qué el yo es un enemigo?
Si en definitiva Sabater y tantos dicen, no, el yo es fundamental, porque si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Y si yo no me alimento, ¿quién me va a alimentar? Bueno, pero la excesiva concentración en el yo me hace preocuparme de una manera totalmente excesiva en que yo soy la causa del problema, yo generé toda esta situación, empiezo a temer las consecuencias de lo que eso me va a implicar a mí, tener la responsabilidad o la culpa, si se quiere, desde el dedo que viene desde la afuera hacia mí, de haber provocado esto. Es decir, en algún punto yo soy culpable de esta situación y entonces algo malo me va a volver como en la retaliación, como decimos en el psicoanálisis, ¿no? Decíamos, toda esa culpa me va a volver y se me va a caer encima como un balde de sangre. Eso hace que también quedemos paralizados. Entonces, para ir culminando, lo que va a plantear, y nada, es nada más un asomo a la teoría, que después hay ULabs y hay un montón de cosas que se pueden hacer. No sé cómo sacar esto para que se me vaya para arriba. Bueno, ahí está. Es pasar de una sociedad del ego, ¿no? De egos, donde el ego es gigantesco y hay una distancia tremenda en relación a los demás, para pasar a un sistema eco, un sistema de iguales, un sistema integrado con la naturaleza, un sistema que va a producir una... Nada, ahí estamos mezcladitos, ¿ven? En el eco. Somos una parte más de un eslabón donde hay movimiento y donde hay fluidez, donde hay flexibilidad, donde hay movimiento, ¿sí? Y en el movimiento hay creatividad, y en el movimiento hay emergentes. Este triángulo, ¿no? De pirámide organizada, porque esto se utiliza mucho para las organizaciones. Como verán, el eco es circular, ¿sí? Es chato. Acá no vemos en 3D, pero en principio sería algo chato, una estructura chata, horizontal, sin jerarquías. Y acá en el triángulo lo que tenemos es una conformación de jerarquías, en donde el que está más arriba es el que más poder tiene, y el que manda, y el que tiene el discurso único o vertical, y el que imparte, digamos, las instrucciones, ¿no? Y entonces hay obediencia a la autoridad, que no tiene nada que ver con la comunicación que fluye en un sistema totalmente horizontal y circular. Él pasa entonces del ego al eco, y eso para él es pensar en el whole, ¿no? Pensar en el todos. Bueno, muchas gracias, y la verdad es que ahora lo que me gustaría es escucharlos a ustedes para que me digan por qué creen que traje estos dos autores y estas dos teorías para repensarnos. Ahí está Toro, muy bien, ahí van a empezar a hablar. ¿Por qué creen que traje esto en relación a la escucha del coach? ¿Qué creen que nos aporta? ¿Qué ventanas se puede abrir? ¿Qué se les ocurre? Bueno, si querés te comparto. Por supuesto. Les mando un abrazo a todos, a los que conozco y a los que no. Y vos sabés que lo puse en el... Te agradezco por traer esto, es algo que yo desconocía, a los dos autores, los re desconocía. Pero el primero me llegó profundamente porque saqué la conclusión mía de que qué loco, porque nos predisponemos, como decía en el libro, genéticamente para como comprendernos y de poder hablar de algo que no comprende. Quizás tenemos la posibilidad de hablar de algo que está como por afuera de nosotros, pero eso es lo que indefectiblemente después elegimos que nos oprima. Entonces vos decís, wow, ¿qué pasa ahí? Y después lo que me queda del otro autor es
esa palabra en inglés, el whole, o sea, de todos, el todo, me parece extremadamente positivo y es un gran desafío que no creo que sea esto es un juicio mío, es bastante difícil poder coexistir si no hay una predisposición de todos, ¿no? Pero me voy pensando. Te lo quería agradecer. Buenísimo, buenísimo. Me acordé de poner, miren cómo son las cosas. Nos estamos yendo y me acabo de acordar que tenía que ponerle el fondo de la Semana Internacional de Coaching 2022. Bueno, ¿se ve bien o se ve al revés? No, se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, gracias, Toro. Así que, bueno, me alegro mucho de haberte traído estos dos autores porque te van a dar muchas satisfacciones. Vos que tenés una mente tan crítica y que sos tan inteligente, te van a resultar muy provocativos. A ver, ¿quién más? ¿A alguien más se le ocurre, digamos, que viene a ver? Los 4 distractores nos marcan que ir a los extremos rara vez ayudan. Muy bien, muy bien. Y en términos, digamos, de cómo nos posicionamos como coaches, digamos, en relación a nuestra escucha. Dana, ¿quieres hablar? Sí, yo lo que quería decir es que a mí me encanta, yo soy seguidora de Otto Scharmer, y él habla también de que en el tercer nivel de escucha lo que se genera también es el campo. Entonces, empezamos a escuchar en el campo, y eso es lo que quizás no aprendemos en otros lados. A mí me encanta eso, porque el campo es lo que está alrededor, es el sistema, es la identidad. El field, ¿no? Lo que él dice el field. Claro, es todo lo que se va, y de ahí surge la escucha, el cuarto nivel, el futuro, ¿no? Está muy bueno eso. ¿Y eso cómo podríamos instrumentarlo como coaches, digamos? Bueno, yo creo que es esto que te decía del tema de la identidad del coachillo, del cliente, el sistema en el que está, su contexto. Entonces, una vez que vos entrás en eso, se genera ese campo con vos, coach, ¿no? Y se va generando esa empatía. Si no, la empatía, ¿cómo la logras? La empatía es una palabra muy, muy linda, pero no todo el mundo logra la empatía. Totalmente. ¿Y alguien más tiene alguna idea, digamos, gracias, Dana, gracias, Toro? ¿A alguien se le ocurre algo diferente o lo ve desde otra óptica o no la casa ni al vuelo, no entiende para qué juntamos las 3 cosas, o tiene una idea totalmente distinta? ¿Patri? No, estoy acá. ¿Estás acá? No, sí. con el tema de la escucha esta plena, ¿no? Muchos acá le dicen en el chat el desnudarse, que es el comienzo de la metáfora tuya. Sí, tiene que ver con esto, esta presencia, esta escucha me va a hacer estar presente, me va a permitir preguntar, me va a permitir estar al lado del otro, acompañarlo. Y creo que en la medida que uno se mete en ese mundo, mira cómo el otro observa, en el contexto, también va a estar nuestra mirada en nuestro propio contexto. Y desde ahí también va a estar el desafío del coach, desde este lugar y desde esta conciencia, acompañar al otro. Buenísimo, buenísimo. Celia, bienvenida. Me resonó en ambos el tema de la desnudez, sin conocerlos, porque los conocía de nombre Harari, a Scharmer no. Lo voy a leer, me parece muy interesante la teoría U, lo que presentaste, pero sí el tema de la desnudez, ese tirarnos en el mar así. En bolas. Sin cosas que nos tapen, ¿no? Como eso. Me gustó me parece que en ambos debe estar esto bastante fuerte. ¿Les pasó algo? Gracias. ¿Les pasó alguna vez? Yo les voy a compartir una cosita y después en todo caso ya... A ver, dice, saludos desde Mendoza. La pandemia creo que pone un nuevo desafío en la escucha porque nuestra desnudez está complicada como coaches. A ver, dale, así te entendemos, dale, explícanos. Hola. Hola, mucho gusto. Gracias, muy lindo, me encantan los autores, muchas gracias.
Sí, me parece que todo el tiempo es un desafío poder escuchar e ir despojándose de como uno está atravesado por la pandemia, por la pseudo pandemia, por lo que nosotros hemos transitado, por lo que vivimos, por lo que miramos. Me parece que una de las experiencias más complejas como coach y como psicólogo ha sido esa, estar uno muy atravesado y en carne viva por una situación y tener que despojarse para poder mirar al otro y encima rápido, urgente, en situaciones así muy extremas. Es interesante. Entonces los niveles de escucha me parece que han sido como muy básicos y recién ahora estamos tratando de subir de nivel. Pero es complejo porque está como todo así muy en carne viva, me parece. Muchos prejuicios, juicios, eso era. Buenísimo, yo me permito decirte nada más una cosa, con amor te lo digo, y creo que cuando hablamos, ¿no? Como todos seguramente saben y comparten, estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿no? Estamos exponiendo lo que nos pasa, ¿no? Lo que vivimos cada uno, no lo que nos pasa a todos o lo que estamos viendo como tendencia general. Sí es cierto que la pandemia generó un montón de cosas, pero así como generó mucha depresión, generó mucha ansiedad, y así como generó mucha ansiedad, generó mucho encierro y mucha soledad, y mucha hipertensión y mucha manía, como que somos todos distintos en definitiva, y nos generó distintas cosas, ¿no? Y hay gente que, no sé, hasta le vio el lado positivo y aprendió un montón de cosas y aprendió a desarrollar su propia marca y aprendió a manejarse con la computadora de una manera que nunca en la vida pensó que lo iba a lograr. Digo, somos todos distintos y cuando hablamos de cada uno de nosotros, ¿no? No, yo me refería al rol. El rol de los coaches, pero por eso digo, tal vez... Creo que como todos hemos sido atravesados de forma diferente, pero hay una realidad objetiva que atraviesa al sujeto y es innegable. El poder trabajar la desnudez de la observación me parece que ha sido una oportunidad histórica única para poder acompañar a las personas. Ha sido, a mi entender, el rol, la intervención mucho más compleja que en otros contextos sociohistóricos. A eso me refería. No, pues absolutamente te entiendo lo que decís y me parece bárbaro y creo que, como decía Borges, siempre hubieron tiempos duros, ¿no? En la historia, ¿no? Eso lo plantea nuestro querido escritor. Y nada, como para pensar en qué actitud nos ponemos en las situaciones que no podemos, que no tenemos ningún control, ¿no? Como que siempre decimos, bueno, hay un área que no controlamos, pero lo que nosotros tenemos, nuestro pequeño espacio de ética y de elección, es elegir cómo vamos a interactuar con esa realidad que es absolutamente imposible de intervenir. Y nada, una sola cosita les quería compartir antes de que nos saquen del aire, y es que seguramente les pasó, y les debe haber pasado mucho, y si no les pasó, les va a pasar, creo, de estar con coaches distintos y de repente salir de la sesión, y así como hay en el libro de la teoría U, hay un episodio que cuenta un deportista que puede ver toda la escena del futuro digamos, de la logística de la pelota en un juego muy complejo, un deportista de alto rendimiento, muy conocido, y dice que hay momentos de tanta concentración en donde puede anticipar absolutamente todas las jugadas que se van a hacer, todas las que él va a dar, las que va a recibir, hasta que se tienta a decir, gracias por pasarme la pelota acá, que yo sabía que vos me la ibas a mandar acá, porque yo sé que ahora lo voy a...
Es decir, como que anticipa como si fuera en una esquela toda la dinámica del juego, y que son momentos de mucho agotamiento mental, de mucha epifanía, y que son momentos únicos, ¿no? Pero donde tiene como una claridad anticipatoria. Y a mí lo que sí me ha pasado es, ahí preguntan si está en el mismo link, Elena. Sí, pero 8:30. No sé si está en el mismo link igual. Bueno, ahí te van a contestar las chicas de ICF, las colegas. Va a estar por el Zoom de ICF también, y va a estar transmitido en Facebook porque se ha completado la inscripción. Así que en ICF Argentina, la página de Facebook, van a poder seguir como estamos siguiendo ahora, y estamos escuchando y viendo a Claudia a través del Facebook también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, contestada la inquietud, lo que les quiero compartir es que me ha pasado de salir de una sesión, digamos, de un tema que tal vez no tengo ni idea, de una actividad de una complejidad, o de algo que está muy lejos, digamos, de mi día a día, de mi actividad, y sentir que estoy poseída, ¿no? No sé si les ha pasado, los colegas, de no saber ni cómo, y sentir que fueron sugerencias de pronto elocuentes, y que le abrieron un montón de oportunidades al coachee, y que le sirvieron que fueron disparadores impresionantes, y salir, y además de tener un agotamiento importante, no tener la menor idea de cómo hice lo que hice, ni lo que dije, ni de dónde me vino la luz. Es decir, es como que me pasa esto de que me meto en el mundo del otro, y es como que veo doble. No sé, es algo que algún día alguien lo va a teorizar, pero creo que tiene que ver con esto de la teoría U, con esto de la escucha generativa, ¿no? Y de verdad, para eso creo que tenemos que soltar todo lo nuestro. Todo. Y no se da todo el tiempo ni con todos, pero en esos momentos lo identificamos. Yo particularmente cuando siento eso, cuando salgo de la sesión, lo siento. Y es muy fuerte. Y es muy fuerte. Es algo que va más allá de mí, que tiene que ver con el sistema, con algo del sistema que está pasando. Así que bueno, con esta confesión y este compartir, les quiero agradecer que hayan venido, que estén siguiendo la Semana Internacional del Coaching de la ICF. Ustedes saben que en este mismo momento, en todos los países del mundo donde está ICF, todos los coaches de cada chapter están siguiendo a sus países en la semana, llena de webinars y de eventos, en donde somos uno y estamos todos mancomunados con el objetivo de profesionalizar este hermoso oficio, y de dignificarlo, porque realmente ayuda, facilita, y creemos todos. Yo sé que Mirna cree muchísimo sobre eso, porque ya la escuché decir que estamos construyendo un mundo mucho mejor. Ojalá que así sea. No, espera, Claudia. En lo que creo es que tenemos la posibilidad de construir un mundo mejor. Tenemos que sumarle convicción, decisión e ir por eso. Pero tenemos sin lugar a dudas la posibilidad. ¡Vamos para allá! Bueno, muy bien, muchas gracias, y gracias por su tiempo, por este compartir, y me enorgullece, me encanta que me hayan acompañado, que no me hayan dejado sola. Así que realmente gracias por estar, y bueno, y que se lleven algunos conceptos, ya va a ser fabuloso. Bueno, ustedes, señora Mirna, cierra la cosa, dice todo lo que tenemos que hacer. Besos a todos mis alumnos, y a mis fans y a mis seguidores. Gracias, Claudia, gracias por compartirte, por traer esto, gracias por ser novedad, gracias por tu compromiso, gracias a todos por haber estado. Que tengan una hermosa fin del día, y si nos vemos en un ratito, buenísimo,
Insisto, está cerrado el cupo, no se pueden inscribir, pero pueden seguirlo por Facebook, por eso habilitamos que todos salgan por Facebook. Claudia. Buenísimo. Te quiero, te honro. Nos vemos. Gracias. Mil gracias, Patri, Dana, a todos. Gracias. Los quiero.